Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto y esto es Español con Textos Literarios. Hoy quiero hablarles de dos libros claves de Stephen King. El libro que yo lo he leído en francés, Memorias d'un métier, l'écriture, que en español está editado por Ediciones de Bolsillo y se llama Mientras escribo. Y el segundo libro es, también lo leí en francés, porque aquí yo tengo la facilidad de coger los libros en la biblioteca de mi ciudad, y se llama en francés Anatomie de l'horreur, o que sería en el español, esta edición está con el título de La danza macabra o danza macabra. Bien, estos dos libros ¿de qué tratan? El primero es una autobiografía de Stephen King en la cual nos relata cómo él se ha construido como escritor, cómo ha llegado a ser escritor. El segundo, La danza macabra, es un ensayo en el cual Stephen King se ocupa a desentrañar los pormenores de lo que es el género del horror, el género del terror. No solamente de la novela, sino también de la cinematografía, del cine, que a él le ha influenciado profundamente desde su temprana niñez y que va a influenciar en toda la obra que va a crear sobre este tema del horror, del miedo que tienen los hombres ante las cosas reales y ante las cosas imaginarias. Retomando el libro autobiográfico de Stephen King, Mientras escribo, en él de una manera atractiva, de una manera amena, como él suele narrar, nos va a describir el detalle de su vida como escritor. Y dentro de su vida como escritor nos da las claves para realizarse como novelista. Y él pone énfasis en 4 elementos importantes. El primero es el manejo del idioma. Para él, el instrumento esencial de un novelista es el idioma. Como detalle podemos señalar en cuanto al uso del lenguaje que Stephen King advierte que no hay que abusar del adverbio en la construcción de las frases. Es decir, el adverbio para él quitaría fluidez a la narración, hace a la narración menos directa. Eso naturalmente en el inglés, que es su lengua de escritura. Sin embargo, esto podríamos aplicar al análisis de algunos textos en el cual se usa o se abusa de los adverbios en ciertos pasajes narrativos de novelas escritas en el español. Ese es el primer paso que debe hacer un escritor, es decir, manejar su idioma, comprender la gramática de su idioma. El segundo punto es la disciplina y el hábito. Para ser un buen escritor se necesita una gimnasia, según Stephen King. Stephen King propone que si alguien quiere realizarse como escritor, debe al menos escribir 1000 palabras todos los días. Stephen King escribe 2000 palabras todos los días, religiosamente. Eso no quiere decir que él no tenga un esquema de su historia, que no conozca la trama que va a seguir su historia y quizás el final, aunque su punto de vista como escritor es partir de una idea y a medida que se construye el relato y que surgen los personajes, esta historia va a cobrar su propia vida. Ese es el segundo paso que debe seguir un escritor, es decir, tener hábitos de escritura y una disciplina cotidiana de escritura. El tercer paso es la lectura. Los escritores también lo dicen siempre.
quien sabe escribir, sobre todo, es un buen lector. Alguien que ha leído muchas novelas, que sabe cuáles novelas son atractivas a los lectores y cuáles novelas no funcionan frente al lector. El cuarto paso o el cuarto elemento que debe tener en cuenta un escritor, y que él lo tuvo en cuenta, es el ambiente que rodea a la escritura, el ambiente que rodea al escritor. No solamente el ambiente cultural, si se quiere, el ambiente formal, sino el ambiente físico. Él dice que en sus primeros momentos él no tenía los medios para darse un ambiente y le era muy difícil tratar de escribir, tener un lugar adecuado para escribir. Por eso, para Stephen King es fundamental tener un escritorio. Así como un carpintero que quiere hacer muebles necesita de un buen taller de carpintería. Para Stephen King, el escritorio debe ser un lugar donde el escritor tiene todos los recursos para dedicarse tranquilamente a fabricar su obra, fabricar su novela. Ahora bien, el segundo libro, el ensayo teórico sobre el género del horror. Aquí ya lo decíamos, hace un recuento del género en su historia, en su relación con el cine. Pero lo que más importa en este ensayo es el mecanismo del horror, el mecanismo psicológico. Así como un escritor del género policíaco tiene que comprender cómo funciona la policía, cómo funcionan los delincuentes, cómo funcionan los detectives, Stephen King en el género del horror, él se concentra a reflexionar sobre el miedo, el mecanismo del miedo, ese mecanismo que hace que las personas tengan temor sobre cosas reales o imaginarias. Y el miedo está en todas las personas. Es por eso que él ha cogido este género, él ha tomado este género para desarrollarlo, porque él mismo se pregunta sobre el miedo que tuvo, cómo se creó los miedos en cuanto a cosas extraordinarias, mágicas, a fenómenos, si se quiere, paranormales, que aterran o interrogan a los seres humanos, o que también pueden causar tremendas frustraciones y traumas. Por otro lado, el miedo es ese recelo, esa incertidumbre frente al futuro y frente a las cosas que deseamos que sucedan y que a veces no suceden o suceden fuera de nuestro control. El miedo está presente en toda la vida del ser humano y es por eso que entiende que es un tema que interesa a un gran público y es, entre otras cosas, ese es el suceso de sus obras y también del cine de terror. Un elemento importante aquí es la diferencia que hace entre el miedo, el horror y la ficción. La ficción existe en todos los géneros de las novelas. En la novela histórica, la novela policíaca, la novela erótica, la novela de amor, tiene ficción. Las novelas de horror también tienen ficción. Entonces, no hay que confundir el miedo con la ficción, porque el miedo puede ser real. Como por ejemplo, el simple hecho de querer cruzar un río nadando, que puede convertirse en un hecho horroroso si alguien se ahoga en ese intento. Bien, eso es todo en cuanto a estas dos obras de Stephen King que nos ayudan a comprender
toda su obra y a comprenderlo como escritor. Yo no he querido hacer una reseña exhaustiva, no es mi intención analizar cada uno de los libros. Mi intención es presentarles y sugerirles que lo lean. No solamente van a descubrir la personalidad de Stephen King, sino van a entrar en el detalle de cómo él construye sus novelas. Dicho todo eso, no me queda más que despedirme hasta un próximo video. Gracias por permanecer en la audiencia del canal y adiós.